Esto se vivió hoy por la tarde en la comunidad Los Héroes de Santa Ana. Al menos 500 familias fueron desalojadas de sus viviendas por orden judicial. Más adelante le contamos más de este caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Tenemos mucha información importante que compartir con usted. Vamos a comenzar con los titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Un agente encubierto de la División Antinarcóticos fue asesinado por supuestos pandilleros. Hablamos con uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre la ola de críticas por el fallo que ordenó el recuento de votos. Un autobús de la ruta 102 fue blanco de un ataque armado. Un juez pide a la Fiscalía investigar a un expresidente y a su ministro de Hacienda por el caso Cel Enel. Renuncia la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, en medio de un escándalo por corrupción. Precisamente vamos a iniciar con esa información de última hora, y es que la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, renunció a su cargo. Nuestro colega Joaquín Samayoa de Azteca Guatemala nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, adelante con tu reporte. Muchas gracias, compañeros. Así es, se escribe una página en la historia de la política, en la historia de la democracia de Guatemala. Hace algunos momentos el presidente Otto Pérez Molina anunciaba oficialmente la presentación de la carta de renuncia de la vicemandataria Roxana Valdetti. Vamos a escuchar las palabras del mandatario guatemalteco a la hora de anunciar entonces esta importante decisión de la vicemandataria, quien a presión de sectores sociales y también del desmantelamiento de una banda de defraudación aduanera decide renunciar a su cargo y por ende a su inmunidad como funcionaria pública. Esto es lo que decía el presidente. Lo que estaba sucediendo en el país, como lo vuelvo a reiterar, valientemente ella tuvo la decisión de presentar su renuncia. Y lo que yo considero es que todo debe de tener su momento, que aquí hay procesos en los cuales yo vuelvo a insistir, son procesos que deben de seguirse. Son con la segunda, la vicepresidenta está presentando la renuncia precisamente, y en el contenido de la renuncia lo dice, está renunciando al puesto de vicepresidenta porque la inmunidad es inherente al puesto de la vicepresidencia. Y al renunciar al puesto de la vicepresidencia está renunciando a la inmunidad, que son los procesos debidos. Muchos estuvieron pidiendo que renuncie a la inmunidad. No podía renunciar a la inmunidad porque la inmunidad corresponde al puesto. Ahora tomó la decisión de renunciar al puesto y con esto está renunciando a la inmunidad. Eso es lo que quiere decir, y en la carta lo manifiesta, que está dispuesta a colaborar y a atender cualquier situación que permita esclarecer su no participación, como lo ratificó nuevamente hoy el comisionado de la CICIG. Lo que procede es que el Congreso de la República conozca esta carta de renuncia y la acepte. Al momento legalmente la vicemandataria sigue en el cargo hasta que los diputados no conozcan la carta de renuncia. Asimismo, el presidente ahora tiene que escoger a una terna que nombre a un listado de posibles sustitutos para el cargo de vicepresidente. Esta terna pues debe presentar este listado al Congreso de la República y ellos deben de decidir quién va a ocupar el cargo. El proceso podría tomar bastantes días. Asimismo queda nulo entonces el proceso de solicitud de antejuicio en contra de la vicemandataria, ya que ella ya no cuenta a partir de su renuncia con la inmunidad. Al momento no ha sido ligada a ningún proceso judicial. Hay que mencionar que ya hay guatemaltecos en la plaza central de la ciudad capital celebrando la renuncia de la vicepresidenta, esto en torno a las manifestaciones multitudinarias a las que se ha convocado en los últimos días para exigir que salga no solo ella, sino también el presidente Otto Pérez Molina. Todo esto, recordemos, derivado de la desmantelación de una banda de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual era manejada, según los señalamientos, por el secretario privado
asesinado de la vicemandataria Juan Carlos Monzón, quien actualmente continúa prófugo de la justicia y es buscado por Interpol. Tendremos la actualización de más información desde la ciudad de Guatemala para la Alianza Informativa Latinoamericana. Joaquín Samayoa. Gracias, Joaquín, por el reporte. Por supuesto que nosotros desde acá, desde El Salvador, seguimos muy pendientes de lo que acontece en Guatemala. Nosotros vamos a seguir con más hechos de carácter nacional. La PNC sufrió una nueva baja. Un agente destacado de la División Antinarcóticos fue asesinado en las cercanías del Boulevard Constitución. El homicidio se registró en horas de la madrugada de este viernes en la comunidad La Granjita, sobre el Boulevard Constitución, un lugar en donde para nadie es un secreto que hay narcomenudeo. El policía encubierto participaba de un procedimiento antinarcóticos como parte de un proceso investigativo, cuando fue atacado por pandilleros. Lamentablemente, uno de los sujetos involucrados, de acuerdo hasta la información que manejamos en este momento, dispara por la espalda a uno de nuestros elementos. Son dos orificios lo que tiene el cadáver, ¿verdad? Uno lo tiene en la espalda y otro por la cabeza. La víctima tenía más de 10 años de prestar servicio a la institución y fue identificado como Wilmer Antonio Aguilar Santamaría. Se investiga si tras el asesinato hubo un tiroteo, pues en la escena había abundantes casquillos. La policía reaccionó al crimen montando un fuerte operativo que incluyó incluso la movilización de canes especialistas en rastreo de droga a la zona. Pero ya tenemos a 2 menores y a 2 adultos detenidos. ¿Y ellos serían los responsables directos del ataque? Son personas coautores de este procedimiento. Esta zona es considerada de alta incidencia delincuencial. La policía registró casas y removió todo lo que encontró a su paso, pero como suele pasar, no hubo decomiso de droga. No estamos hablando nosotros incluso todavía de compra controlada, sino de un procedimiento de incautación de drogas. No nos es posible en este momento determinando. Obviamente no era personal uniformado, ¿verdad? No era personal uniformado, sino que se trata de un equipo de investigadores. El año 2015 se ha convertido en el año en que la policía vive sus momentos más oscuros, con 23 agentes asesinados a manos de delincuentes. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y este día se realizó el sepelio del joven asesinado por un capitán del destacamento militar número 7 de Aguachapán. Un hecho que, según los familiares de la víctima, ocurrió por intolerancia. El periodista Julio Guevara con la información. Son lágrimas de impotencia. Quienes conocieron a Morgan Stanley Torrento lloran sin resignación. Respeto y cariño. Recuerdo que a pasos lentos siguen el ataúd con los restos del joven asesinado por un capitán, en un caso confuso, donde supuestamente el militar actuó dominado por la intolerancia. Nosotros lo que le pedimos es que se haga justicia, que la muerte de nuestro amigo Morgan no quede así nomás. Sabemos que la justicia viene de Dios. Que se haga justicia, porque él era una persona tranquila, no se metía con nadie. Todo ocurrió la madrugada del pasado jueves en la avenida Francisco Menéndez de Aguachapán. Morgan, a bordo de un vehículo junto a varios amigos, se estacionaron para comprar comida. Minutos después, al dirigirse a sus destinos, golpearon el automotor donde viajaba el militar. Se supone que fue sin querer. Algunos dicen que esto provocó que el capitán desenfundara su arma para disparar. Creo que es barbarie, pues, y que pido justicia, pues, verdad. Yo le pido justicia a la fiscalía, pues, y que yo siento que tienen que hacer un buen trabajo. No era un perro, era un ser humano, y por un golpe a un vehículo no era justo que lo mataran de la manera que lo mataron. Que porque portaba un uniforme no le daba derecho. El militar acusado es identificado como Iván Rojas, quien ya fue detenido. Es lo único que dijeron en esta delegación policial. Los agentes aseguran que sus jefes han ordenado no brindar detalles de lo ocurrido.
Ataque grabado por cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Videos que están en manos de la Fiscalía, que deberá esclarecer lo que en realidad ocurrió. Mientras la verdad se conoce, el joven de 21 años que estudiaba para docente será recordado por amigos y familiares. Los buenos y a los malos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y un hombre identificado como Horacio Rodríguez asesinó a su compañera de vida, Lilian Cardona, de 48 años, en medio de una discusión. Tras el crimen, él se quitó la vida. Los hechos ocurrieron en la comunidad Agua Fría del cantón El Capulín, en el municipio de Lourdes, cuando regresaban de un culto en la iglesia donde se congregaban. Familiares dijeron que el hombre trabajaba para una empresa de seguridad privada y además que no era primera vez que discutían. 2 niños quedan en la orfandad. Y un hombre identificado como Felicito Alexander Alfaro, de 31 años, fue asesinado a tiros por supuestos pandilleros que se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones. El crimen se registró en el kilómetro 22 de la calle principal que conduce a Talnique. Según las autoridades en la zona, no se reportaban homicidios desde hace 4 años. Y agentes policiales destacados en Mexicanos capturaron a 2 miembros de la MS acusados de participar en el homicidio de una estudiante de bachillerato del Instituto Nacional Técnico Industrial INTI, hecho que ocurrió la mañana del jueves. Y un nuevo atentado contra los transportistas se registró en La Libertad. Esta vez, una unidad de la ruta 102 fue atacada a balazos. El motorista que debía transportar a los pasajeros que a diario se desplazan desde La Libertad hacia San Salvador para acudir a sus trabajos, se disponía a iniciar su recorrido. Pero a pocos metros del punto de la ruta 102, 3 sujetos con apariencia de pandilleros lo detuvieron. Uno me hizo parada de normal, va, como cualquier pasajero. O sea, cuando yo me detuve, ya el otro ya tenía la pistola en la mano y me dijo que me bajara. Ajá. Él obedeció. De inmediato dispararon contra la unidad en al menos 8 ocasiones. Se trataba de una advertencia para los empresarios que se han retrasado con el pago de la extorsión. Dejaron claro que la próxima vez un motorista sería el blanco. Nadie salió a trabajar. El temor a perder la vida los llevó a guardar las unidades. La paralización del servicio afectó a decenas de usuarios que debieron abordar rutas alternas y vehículos particulares que cobraban entre $1 y $2 para llevarlos a Santa Tecla. La preocupación en esta parada de autobuses era evidente. Sí, voy a tener que pagar más. Pero el carro que pica que iba allí, $2 cobra hasta San Salvador y $1 hasta Santa Tecla. ¿Y generalmente cuánto paga usted? En los buses pago 50 centavos. Pero no voy a ir porque ni modo que pague unos 50 por él. Están cobrando unos 50. Esa coster sí gana unos 50. ¿Y a trabajar iba? Sí. ¿Y no va a ir? Por un momento suspiraron. A lo lejos se veía venir un autobús de la ruta 102, pero al llegar a la puerta se dieron cuenta de que el paro continuaba. Retrasados y resignados a pagar más de la cuenta por el mismo recorrido, decidieron abordar los medios de transporte disponibles. La suspensión del servicio se prolongará hasta que los motoristas tengan la certeza de que sus vidas no corren peligro frente al volante de las unidades, por las que empresarios se ven obligados a pagar miles de dólares para que puedan circular por las calles de La Libertad. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. En minutos, la reacción de uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional a las críticas por sus recientes fallos en el tema electoral. Sus recientes fallos les han acarreado una serie de críticas a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy conversamos con uno de ellos, quien defiende las decisiones. Para mí, no digamos los 21 votos, los 21.000 votos nuevos
que se recuperaron de nulos a válidos, con uno solo hubiera bastado. Para mí ha valido suficientemente la pena. Así reaccionó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, ante la lluvia de críticas que han recibido por las últimas sentencias que ordenaron un recuento de votos para el departamento de San Salvador y que además suspendió la toma de posesión de 24 legisladores. Resoluciones que incluso han llevado al mismo presidente de la República cuestionar la labor de la sala. ¿Cómo es posible que 4 personas se pongan encima de la Constitución, que es la voluntad soberana del pueblo salvadoreño, y ellas cambien a través de las interpretaciones, cambien y tomen resoluciones? No se puede entender sentencias con sentido desestabilizador. Es decir, una sentencia que declara la inconstitucionalidad de algo implica que esa forma en que se ha hecho es contraria a la Constitución. No se puede entender como una forma de desestabilización. El pasado 1 de mayo solo 60 diputados tomaron posesión de su cargo y entraron en un receso hasta que se declaren en firme los resultados del recuento que permita que asuman los 24 restantes. Rodolfo González defiende las decisiones de la sala, aclarando que no había impedimento para que el órgano legislativo funcionara, pues 60 diputados pueden tomar decisiones simples o calificadas. No hemos sido nosotros quienes le dijeron no se instalen. De hecho se reunieron, no lo sé si es capricho o qué otras razones pueden tener, pero en cumplimiento de la sala no han dejado de instalarse, eso le puedo asegurar, porque la sala dijo que había un número suficiente con los 60 diputados de los otros departamentos para tomar posesión. Organizaciones sociales como Aliados para la Democracia advierten que se avecina una ola de ataques contra la sala. Pero ¿qué dice Rodolfo González de lo que se avecina? ¿Seguirán ellos emitiendo resoluciones? Esta es su respuesta. No tenemos alternativa, cada semana recibimos entre 30 y 40 demandas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Engavetarlas? No podemos hacerlas, se tienen que resolver. En manos de la Sala de lo Constitucional están peticiones para derogar la ley de amnistía y una relacionada con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entre otras. Los fallos de la Sala de lo Constitucional son aplaudidos por unos y criticados por otros. Al final, tanto los críticos como los que están a favor deben cumplirlas por mandato de la misma Constitución. Con imágenes de Ever Ábalos, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y 8 de los 9 implicados en el caso CEL-ENEL enfrentarán juicio. Así lo resolvió el juez séptimo de instrucción, quien también pidió a la Fiscalía investigar a un expresidente y a su ministro de Hacienda. 2 exfuncionarios más podrían sumarse a la lista de implicados en el caso CEL-ENEL. El juez del séptimo de instrucción, tras enviar a juicio a 8 de los 9 procesados por el delito de peculado, certificó a la Fiscalía para que investigue al expresidente de la República, Francisco Flores, y a su entonces ministro de Hacienda. Sus cargos salen a relucir en evidencia considerada jurídicamente clave. Se trata de correos electrónicos que datan del 18 de julio de 2002, procedentes de la cuenta de jarorodriguez@gesal.com.sb, de Antonio Rodríguez, exgerente de Gesal, la primera generadora geotérmica antes de convertirse en la Geo. Los correos eran dirigidos al expresidente de CEL, Guillermo Solván. En los correos a los que tuvo acceso Noticiero Hechos, se lee: déjeme decirle que le dije al presidente en una reunión que él mismo pidió hace unos meses que Gesal generará flujos de cajas libres de unos 24 a 25 millones de dólares en un año normal y que solo necesitaremos unos 4 millones de dólares para el capital operativo. El resto se podría canalizar a CEL y a los italianos por medio de disminuciones de capital y reparto de utilidades. El correo continúa. También hablamos con el presidente sobre la venta de Gesal y le informamos que requiere de una ley especial y que probablemente generará 150 millones de dólares. Ante esto, el presidente decidió continuar con el proceso de capitalización de Gesal, pese a que el ministro de Hacienda le recomendaba abortarlo y vender Gesal completa. El juez en la resolución señala que en este correo se evidencia la intención de vender Gesal o transferir las acciones a través de capitalizaciones de acciones, que fue el trato hecho con Enel Green Power, lo que eventualmente generaría la pérdida de los bienes de utilidad pública en perjuicio del Estado. 24 horas más tarde, el expresidente de CEL, Guillermo Solván, respondió:
Definitivamente estamos cubriendo los errores o manipulaciones que nos han afectado en el pasado. Existen dificultades legales. Además, las restricciones de los contratos bancarios que tuvimos que suscribir con motivo de la sentencia arbitral. Esperamos, al tener un análisis concienzudo de la situación, podamos iniciar el proceso de cabildeo que esta decisión requerirá. De lo anterior, según el juez séptimo de instrucción, se infiere el conocimiento previo que tenían las partes involucradas respecto al proceso que se pretendía materializar con relación a la venta y capitalización de las acciones de GESAL, por lo que queda en evidencia que su participación no fue simbólica como lo plantea la defensa. El caso Selenel ahora está en manos del Tribunal Cuarto de Sentencia. El juez deberá recibir todas las diligencias del proceso en un periodo no mayor a un mes, para luego programar la fecha para la vista pública. El juez también deberá resolver si la acción civil se mantiene en $2.000 millones. Con imágenes de Juan Castellanos, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y la Fiscalía aún no presenta la acusación formal en contra del expresidente Francisco Flores. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez. La Fiscalía tiene hasta el próximo 13 de mayo para presentar el dictamen por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia. El lavado de dinero, a juzgar por recientes declaraciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, podría no ser incluido, pese a la recomendación dada por el juez al señalar que el resto de delitos no se configuran en este caso. Fuerzas de seguridad de Colombia y nuestro país se han unido para el combate de las pandillas y el narcotráfico en el territorio y la región. Son adiestrados por el ejército colombiano para reaccionar ante posibles ataques de cárteles de la droga que pasa por el país con destino a Norteamérica. Allá, allá, rápido, arrastrado, agachado, que lo van a matar. Ejército y policía adquieren nuevas tácticas operativas para mejorar su actuación en el combate al narcotráfico, un flagelo en el que las pandillas están incursionando. Nosotros nos consideramos como un país en el cual es un puente entre Sudamérica y Norteamérica, en el cual nosotros tenemos que estar preparados, y aquí aprovechamos nosotros la experiencia de nuestros hermanos colombianos que nos vienen a dar esta capacitación a nuestro personal para poder tener otras capacidades nosotros como Fuerza Armada y como Policía Nacional Civil también. Hemos querido venir a presentar esa experiencia a la Fuerza Armada salvadoreña, a la Policía Nacional Civil, con el fin de atacar ese flagelo. 40 efectivos del ejército y policías concluyeron el curso y adiestramiento contra el narcotráfico impartido por Colombia con el auspicio de los Estados Unidos. Una fase de planeamiento de operaciones contra el narcotráfico y una segunda fase que comprende las maniobras y las operaciones que se realizan en la lucha contra el narcotráfico. El país, al igual que el resto de la región, se ve amenazado por las pandillas y el narcotráfico, siendo, según el ejército, una de las formas para financiarse. Datos de las fuerzas de seguridad militar revelan que estas estructuras criminales han adquirido más experiencia y tecnología. Creo que todo el mundo vive el temor de que los tentáculos del narcotráfico lleguen a su país. Nosotros aplaudimos la decisión de los dos gobiernos, de las Fuerzas Armadas, de los mandos de las Fuerzas Armadas, para permitir esta capacitación. Las maras, pues, como por ser organizaciones delincuenciales, ellas están al servicio del narcotráfico. Ellas, sus recursos los consiguen, y su funcionamiento y su sostenimiento lo basan pues en la extorsión, el boleteo a comerciantes, y de igual manera en la distribución de sustancias alucinógenas. Informes del ejército detallan que la zona costera y área urbana del territorio se han convertido en escenarios para el trasiego de droga. Colombia, un gran productor de estupefacientes, busca neutralizar las acciones y cerrar cercos.
40 hombres de uniforme son capacitados y adiestrados para evitar que el narcotráfico gane la batalla en nuestro país. La preocupación aumenta cuando se sabe que las pandillas poco a poco han ido ganando terreno en este flagelo. En el Comando de Fuerzas Antiterroristas, con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos. Y el alcalde de Santa Tecla se reunió con representantes de la Fiscalía y la Policía para hablar sobre la seguridad en esa ciudad. En el encuentro estuvo presente el recién nombrado director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Gilbert Cáceres. Y en Santa Ana, decenas de familias fueron desalojadas hoy de sus casas después de residir por más de 10 años en la comunidad que ahora fue reclamada por su propietario tras una orden judicial. Una orden de desalojo queremos. Más de 300 familias de la comunidad de Los Héroes, ubicada sobre el kilómetro 62 de la carretera de Santa Ana, fueron sorprendidas por las autoridades, quienes tras una orden de desalojo procedieron a retirar a las personas y destruir las casas. Al uso de animal a la calle, que vea cada quien para dónde agarra. Hayan dicho que van a ir a recoger las cosas ya una bodega, sepa Dios a dónde es. En mi caso, yo no hallo para dónde irme. Y aquí los han agarrado de presto. Se trata de una propiedad privada que hace años fue ocupada por excombatientes y algunos líderes vendían terrenos a sus ocupantes, asegurando que eran legales. Ningún gobierno los cumplido por los acuerdos de paz, y yo estoy presente aquí por la gracia de Dios y tenemos 10 años de estar aquí. Pero se trata de una propiedad privada que los dueños reclaman desde hace años. Originalmente fueron unos desmovilizados los que estaban acá, pero con ellos, cuando se les explicó que la propiedad era privada, desocuparon la propiedad. Y se quedó una señora, no sé cómo se llama, cobrando y vendiendo los lotes, pues, ¿verdad? Hay procesos de amparo, casación, y siempre, ¿cómo se llama? Se determinó que la dueña es la que tiene derecho acá. Y sí, aquí hay gente estafada, tal vez no lo quieren aceptar en este momento, pero sabían, no es la primera vez que se viene. Los más afectados, los niños y los ancianos, que ahora quedan desamparados, sin un techo donde protegerse. Yo no tengo para dónde usted, no tengo. ¿Y cómo va a ser? Sin saber. Los quieren llevar a meterlos a ver a dónde y nosotros no tenemos para dónde usted. Ni dinero para ir a alquilar no tenemos. No tenemos para dónde irnos. Y con los niños. ¿Cuántos niños tienes, 4 son. ¿Y cómo van a hacer? No sé cómo vamos a hacer. Así aquí ando la pacha del niño, mire, no tiene pacha ni va, son gemelitos. 2 gemelitos tenemos aquí, una niña y un varón. Y no dan lugar que saquemos las pachas. Allá están paradas, ellos no van a pasar. Víctimas del engaño y de la necesidad. Muchas de estas familias ahora quedan a la intemperie. Lo que queda de esta comunidad es la incertidumbre, la desesperanza y por sobre todo la necesidad para atender a sus niños. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En minutos, los resultados del primer día del CITRAMS con nuevo horario. Hoy entró en vigencia la ampliación del horario y recorrido en el CITRAMS. Uno de nuestros equipos verificó la efectividad de la medida. Veamos. El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana arrancó con su recorrido desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche sin mayores inconvenientes, al menos en lo que respecta al funcionamiento del CITRAMS. Eso sí, generó serios problemas de tráfico para quienes se dirigían en su automóvil o transporte colectivo común. Esta, por ejemplo, es la estación Fena de Sal. Desde muy temprano, usuarios tramitaban su tarjeta electrónica para estar listos, pues el cobro del pasaje inicia el próximo martes 12 de mayo. Pero tal cual como es el proyecto hoy en día, es tarifa única. Ahorita este trayecto tiene esta tarifa. Cada vez que se va incorporando un tramo, pues por supuesto si es más amplio y el recorrido es mucho más amplio, va a tener otra tarifa. Esas son las tarifas diferenciadas. Los buses padrones recorren desde Soyapango hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo.
mientras los buses articulados parten siempre de Soyapango pero retornan sobre la 33 Avenida a la altura del Hospital MQ. Los usuarios aprueban que se haya ampliado el horario y recorrido, pese a que es de forma improvisada y no en carril exclusivo. Se ve bien que ahora lo hayan extendido hasta El Salvador del Mundo, solo que nos gustaría que lo extendieran hasta Santa Tecla si fuera posible. ¿Por qué? Porque es una mejora para la población y involucra un gasto más, porque cuesta 33 centavos. Las opiniones son diversas con respecto a la tarifa. Doña Ana Julia es del pensamiento que un buen servicio requiere de un sacrificio extra para la población, aun y cuando este impacte directamente en el bolsillo. Para lo cómodo que es, está bien, porque fíjese que la verdad es que venir bien incómodo en el bus, aparte de eso que todo lo aprieta y la gente cuando va sentada allí no quiere ni que se tope a ellos, entonces para mí está bien. He tenido la experiencia que es grata, que en pocos minutos se puede llegar de un punto A a un punto B, partiendo desde el MQ hasta Plaza Mundo, y se logra el tiempo, se ahorra bastante. Parte del proceso es el readecuar las demás rutas de transporte colectivo. La primera que funcionará como alimentadora será la 41A, aunque aún no se ha definido la fecha. Estuvimos reunidos el día de ayer, hemos hecho pruebas con ellos donde van a circular. Tenemos reunión de nuevo el día martes, el día lunes vamos a hacer otras pruebas con buses, en el caso de Soyapango, donde van a retornar, y estamos, dijéramos, en un esfuerzo muy armónico, construyendo, ¿verdad? Y lo hacemos de forma conjunta. En todo el recorrido del Citrams, el Viceministerio de Transporte aumentará la presencia de sus gestores, así como elementos de la policía para que ordenen el tráfico vehicular y disminuir el impacto negativo. Con imágenes de Ever Ábalos, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y el próximo domingo la prensa gráfica cumplirá 100 años de fundación. Porfirio Mercado nos ha preparado un informe especial sobre la evolución que este importante medio de comunicación ha tenido a lo largo de un siglo. Esta fue la portada de la prensa en su primera edición el 10 de mayo de 1915 y esta la máquina que imprimió sus primeras páginas. Hace 100 años casi todo era rudimentario, pero así nacía un medio de comunicación que registraría la historia. Bueno, imagínate, la prensa nació en los albores de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, con toda la tecnología de punta que en ese entonces, de alguna manera, se comunicaban 2 o 3 días después las informaciones, la prensa ha venido tratando de buscar mecanismos para llevar esa información inmediata desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las inmensas crisis sociales por las que ha pasado el país, por nuestras propias guerras civiles, por la historia del mundo. El tiempo para ser difuminados los hacíamos a través de pistolas de aire y nos costaba a veces 2 o 3 días para tener un difuminado. Hoy con las máquinas modernas, con los programas que hay, un difuminado lo hacen 5 o 10 segundos. Un periódico que nació con ediciones de 4 páginas y con el nombre de La Prensa, pero en 1939 pasó a llamarse La Prensa Gráfica. Sus primeras oficinas, desde donde se imprimían las buenas y malas noticias en los primeros años de su fundación, estaban ubicadas en esta casa, en la entonces 9ª Calle Oriente. Las aspiraciones y la visión de su fundador, José Dutriz, están plasmadas en el área que da la bienvenida a los visitantes en el nuevo y moderno edificio, como un compromiso que, dice su director editorial, permanece intacto 100 años después. La credibilidad es un valor fundamental para la prensa gráfica y gracias a Dios, con 100 años, la gente confirma que la preferencia de la prensa gráfica, su identidad con la prensa gráfica es por la forma de reflejar los hechos, el trabajo. Desde aquel 10 de mayo de 1915, la prensa gráfica ha evolucionado radicalmente y al cumplir este domingo 100 años de fundación, llega con el honroso lugar de estar entre los primeros periódicos del continente en calidad, tecnología y profesionalidad en el manejo de la información. Bueno, nosotros tenemos nuestras máquinas que son de 75.000 ejemplares por hora. Imagínense ustedes en una hora hacer esa cantidad de ejemplares. Nosotros tenemos 3 ediciones, que son la prensa gráfica, que está de aniversario y cumpliendo 100 años, y tenemos también sus hermanos, que son El Gráfico, un periódico deportivo, y Michero. Y también brillantemente dirigido
por una familia, que es la familia de los señores Dutriz. Así de que es verdaderamente grande, un gran acontecimiento el que estamos celebrando en este centenario. Si bien la prensa gráfica ha evolucionado al ritmo de las grandes empresas de comunicaciones del mundo, todo ha significado sacrificio, sostiene este periodista. Recoger la historia de este país en 100 años de periodismo significa sacrificio, lucha, tenacidad de aquellas primeras personas que hace 100 años vinieron a trabajar, así como que de aquellos que todavía nos encontramos trabajando en la redacción de este medio de comunicación. La prensa gráfica ha logrado en 100 años consolidarse en el mercado de las comunicaciones en El Salvador y Centroamérica. Se le reconoce su importante aporte al desarrollo y a los cambios sociales del país. 100 años cuando no se dejan huellas solo podría significar un prolongado periodo de tiempo. Pero en el caso de la prensa gráfica, el medio de comunicación que durante un siglo ha escrito detalle a detalle de forma clara y honesta la historia del país y del mundo, 100 años significan una gran trayectoria que la ubican en un lugar privilegiado en el corazón de los lectores tanto dentro como fuera del país. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. En minutos, Vaticano da a conocer la agenda del Papa durante su gira por Sudamérica. En Estados Unidos, una avioneta se estrelló en una carretera de Doraville, Atlanta, provocando la muerte de 4 de sus pasajeros. Según información de la Administración Federal de Aviación, la aeronave tenía pocos minutos de haber despegado del aeropuerto de DeKalb, Peachtree, cuando cayó en la vía. Bomberos trabajaron rápidamente para apagar las llamas de la avioneta. No hubo lesionados, solo 2 vehículos fueron impactados, pero sin reportar daños graves. Las autoridades continúan investigando para determinar la causa del accidente aéreo. Y en Pakistán, el vocero de los talibanes afirmó que fueron los responsables del derribo de un helicóptero que trasladaba a varios diplomáticos al lanzamiento de proyectos gubernamentales en el norte del país y que dejó a 6 personas fallecidas, entre ellas los embajadores de Noruega y Filipinas y las esposas de los embajadores de Malasia e Indonesia, además 2 pilotos pakistaníes. El portavoz también manifestó que pretendían alcanzar al primer ministro pakistaní que viajaba en otro avión. Por el momento, las autoridades continúan las investigaciones. México es azotado por un fuerte temporal. Una tormenta de 45 minutos provocó la caída de 25 árboles, daños en redes eléctricas, inundaciones y accidentes viales. Un hombre vivió momentos de angustia luego de quedar atrapado en su vehículo y debajo de un autobús, luego de perder el control de su automóvil a causa de la lluvia. Equipos de rescate llegaron rápidamente para auxiliarlo. Debido a las emergencias reportadas, el gobierno implementó un operativo de ayuda para los afectados. Y el Vaticano dio a conocer la agenda que el Papa Francisco desarrollará durante su gira por Sudamérica en julio próximo, iniciando en Ecuador. Un día antes de lo previsto, el 5 de julio, el Papa Francisco desde Roma llegará a la ciudad capital, Quito. Ahí habrá una ceremonia de bienvenida y luego se trasladará a la Nunciatura Apostólica en la capital. El día 6 de julio, el Papa Francisco se dirigirá desde la Nunciatura Apostólica en la capital hacia el aeropuerto de Tababela para tomar un avión y llegar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. A las 9 de la mañana oficiará una misa en el Santuario Divina Misericordia. Luego se dirigirá al Colegio Javier, en donde mantendrá una reunión con los jesuitas. Por la tarde regresará a la ciudad capital. Ahí se prevé un encuentro en Carondelet con el presidente de la República y una visita a la Catedral de Quito. El día 7 de julio, el Papa Francisco partirá desde la Nunciatura Apostólica en la capital hasta el Parque Bicentenario, donde oficiará una misa. Luego visitará la Universidad Católica. Luego mantendrá un encuentro con el mundo educativo y la sociedad civil en la Iglesia San Francisco, donde pronunciará un discurso. Finalmente visitará la Iglesia de la Compañía en un encuentro privado. Posteriormente retornará a la Nunciatura Apostólica. El día 8 de julio, último día de la visita del Papa Francisco, saldrá desde la Nunciatura hasta Tumbaco. Visitará el santuario del Quinche y al mediodía retornará al aeropuerto de Tababela para tomar el vuelo que lo llevará hacia La Paz, en Bolivia. A continuación, lo más importante en el ámbito empresarial.
Representantes de Sears y Halo Clothing lanzaron este día en conferencia de prensa la colección Flowers of May. Dicha línea está inspirada en las mamás modernas, vanguardistas y trabajadoras. Dentro de la misma podrás encontrar blusas, vestidos, túnicas y pantalones que te permitirán crear un look lleno de diseño para esta temporada. Además, Halo presenta dentro de la colección su línea de talla especial XL. Multiplaza y Las Terrazas quieren celebrarle a lo grande a todas las mamás salvadoreñas durante el mes de mayo con promociones únicas que harán que las reinas del hogar disfruten de su merecido mes. Tiendas St. Jacques, Revlon Jergens y John Frieda lanzan una promoción especial para el mes de las madres. Las clientas de Tiendas St. Jacques pueden llevarse un obsequio al instante que consiste en un esmalte de uñas de la marca Revlon y además reciben la oportunidad de participar en el sorteo de canastas con productos de la marca Revlon Jergens y John Frieda, valoradas en $100. Mr. Cakes en el mes de las madres tiene una amplia variedad de pasteles en modernos diseños especiales para consentir a mamá, disponibles desde ya en todos los Mr. Cakes todo mayo, desde $13.95 en presentación de 10 porciones en crema chantilly con relleno tradicional o el que tú prefieras. El Club Rotario San Salvador Cuscatlán, con el apoyo del Club Rotario de Conejo Valley y Clubs Rotarios de Colombia, se han unido con Wheelchair Foundation para hacer posible una gran donación de 220 sillas a niños, jóvenes y adultos con discapacidades. Esta entrega se hace en el marco de la Conferencia Distrital Rotaria. Momento de despedirnos, pero aprovecho el espacio para desearle un feliz Día de las Madres a Célida, a mi mamá y a todas las mamás que nos sintonizan. Gracias, Roxana. La verdad que una bendición ser mamá de dos hermosos niños y yo también lo quiero hacer extensivo para todas las mamás que nos están viendo a través de la señal de Canal 12. Así concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche.